que recopila varios artículos, 13, van a ver ustedes, y que los hemos puesto en 4 capítulos. Están ahora acompañándome a la presentación la doctora Sandra Rodríguez Monjardón, que también es profesora investigadora, el maestro Manuel Martín Clavel Almeida y su servidor Luis Carlos Herrera Patriles de Velasco. Vamos a ver un poco de cada uno de estos artículos, de lo que compone el libro. Está muy rico, pues, como yo fui responsable de editorial, es tremendo porque es mucho trabajo para poder sacar un libro, pero vale la pena. El libro lo vamos a imprimir, ahorita está nada más en digital y les pasamos para que lo puedan consultar. Ya está en el repositorio de la biblioteca de nuestra universidad. Y el índice, son 4 capítulos, los que tenemos. El primero es Identidad y lenguaje en la historia y en la moda. El segundo es Identidad y lenguaje con el diseño y el pensamiento. El tercero es Identidad y lenguaje en la arquitectura y la vivienda. Y el cuarto es Identidad y lenguaje en la expresión y la comunicación. El presente libro, los autores abordan desde distintas perspectivas el tema del lenguaje y de la identidad, intentando responder qué son, pero sobre todo cómo se han manifestado, particularmente en el ámbito de la arquitectura, el diseño, el arte y la historia. Desde aspectos particulares o generales, cada autor nos ofrece una revisión de aquello que es el lenguaje en su conjunto práctico y dinámico y en dependencia de una identidad generada a lo largo de la historia de la humanidad. El primer capítulo, Identidad y lenguaje en la historia de la humanidad. El primer artículo que tenemos en este capítulo es la identidad gráfica en los libros mexicanos del siglo XVI, de la doctora Luisa Martínez Leal, también profesora, y quien ha estado haciendo muchas investigaciones, varias investigaciones en tipografía, en papel, históricamente en el siglo XVI, pero también ya después hasta nuestros días. La autora en este artículo nos expone que la llegada de los españoles, dos mundos entraron en contacto con diferentes culturas en las que lengua y escritura estaban íntimamente ligadas a los contextos históricos específicos, a sus historias políticas, a estructuras básicas religiosas, económicas, a los diferentes grupos de poder para quienes ambas, lengua y escritura, formaban instrumentos no solo de transmisión, de conocimiento, de comunicación, de pensamiento religioso y cosmológico, sino también de poder, de propaganda, de control, de mitificación. Al encontrarse con dificultades para comunicarse, los españoles buscan la manera de establecer contacto con los indígenas. Surge la idea de valerse de los libros pintados y de la tradición oral mesoamericana para guiar la acción de los conquistadores. Este método se impuso desde los primeros meses de la invasión europea. Aquí les presenté algunas, creo que se pueden ver más o menos bien, páginas que están contenidas en este libro, en este artículo, y que vale la pena. Los catecismos esterianos, los libros pintados, etc. Y un poco qué pasó en esta situación de lo que es el lenguaje de identidad. El segundo artículo, Lenguaje, moda y valores en la prensa mexicana de los fabulosos 20, es de la doctora Guadalupe Ríos de la Torre. También ella es del Departamento de Humanidades y con quien hemos estado colaborando en muchos
proyectos y en coloquios. Guadalupe nos presenta un artículo en donde resalta la intervención de los artistas denominadas garzones, flappers y pelones en la transmisión, en la transformación cultural que se dio en el país después de la Revolución Mexicana a partir de 1921, y que junto con la prensa reunió a un grupo de artistas mexicanos y extranjeros en el México de los años 20 y 30, que representó un campo donde emergía una fuerza creadora notable por su autenticidad y vigor, que surgía de sus raíces populares y que contrastaba con la de los países como Estados Unidos y europeos, desgastados por la guerra, invadidos por el pesimismo y carentes de un mensaje significativo para el resto de la humanidad. Aquí van a ver ustedes que estas artistas, mujeres, que en su momento realizaron, y por eso les llamaban garzones o las pelonas, y Guadalupe nos expone, nos explica y nos enseña tanto de algunos de los artistas extranjeras como de las artistas mexicanas, y cómo colaboraron con la prensa y algunos de los trabajos que hicieron con este respecto. Este es un tercer artículo de este primer capítulo, la Guadalupe y sus facturas, identidad gráfica de finales del siglo XIX. Presentan la maestra Olga Margarita Gutiérrez Trapero y la maestra Laura Elvira Cerratos Zavala. El presente artículo corresponde a la introducción del proyecto de investigación que realizaron las dos maestras, la Guadalupe y sus facturas, para un ejemplo de imagen gráfica y urbana de fines del siglo XIX, en donde se exponen los motivos que alentaron el interés por estudiar una temática no explorada, como lo es el análisis gráfico de las facturas expedidas por diversos comercios durante la realización de las obras de ampliación y remodelación de la entonces llamada Colegiata Guadalupe, hoy templo expiatorio de Cristo Rey, que era la antigua Basílica de Guadalupe, para continuar con la narración de los antecedentes históricos que promovieron este hecho. También en este artículo, con el propósito de valorar la relevancia de la imprenta durante el siglo XIX, se ofrece un panorama general de los aspectos que propiciaron la aparición y el desarrollo de esta actividad en nuestro país, su aprendizaje en los talleres tipográficos y la aparición de diferentes oficios, así como la gran diversidad de impresos que se realizaban, destacando la trascendencia de estos al revelarse como un poderoso instrumento para la publicación y difusión de ideas. Aquí pueden ver algunas de las páginas anteriores de este artículo, y que realmente es una investigación que nos presenta tanto a personajes como el desarrollo de la imprenta del siglo XIX. Y antes de pasar para este segundo capítulo, le voy a dar el micrófono al maestro Martín Claret. Nada más decirles que el conjunto de estos artículos nos pueden dar una buena idea sobre este tema de identidad y lenguaje, principalmente en lo que es nuestro país. Muchas gracias, Luis Carlos. Bueno, a mí me toca enseñar un poco el capítulo 2, que es sobre identidad y lenguaje, el diseño y el pensamiento. El primer artículo, que es lenguaje, semántica y
diseño es de mi colega, el doctor Luis Carlos Gutiérrez de Velasco. En este capítulo el autor plantea cómo a través del lenguaje y la semiótica el diseño necesita tanto del pensar racional como del actuar razonable y del sentir emocional, porque tiene que resolver la forma, la función y la semiosis o significación intencional dirigida hacia el otro. En este sentido, necesita ser racional para resolver la estructuración de la forma, del texto, del discurso y parte de su función. Precisa ser razonable para controlar la función y su interpretación desde el ámbito cultural y necesita ser emocional, subjetivo e intuitivo para conferir al resultado del diseño el grado de sensibilidad necesario para las cuestiones estéticas y de gusto que van a conformar la semiosis o significación intencional a través de la forma y su función. Solo mediante la conjunción de los tres ámbitos se pueden construir formas significativas dirigidas al usuario o perceptor. Bueno, aquí tenemos un esquema sobre el objeto, la representación y las interpretaciones. Tenemos al signo como eje central. Bueno, el siguiente artículo, que es lenguaje y pensamiento, orígenes, controversias y civiles, el colega nuestro, también profesor investigador, que además un artista plástico impresionante, Juan Moreno Rodríguez. Aquí Juan nos plantea que gracias al pensamiento y al lenguaje, que nuestra memoria conforma y amplía nuestra identidad, primero como individuos y luego como sociedad. El lenguaje expresa todos aquellos datos por los que nuestra conciencia y su pensar valora ser quienes. La multicaracterización de nuestras vivencias referenciadas al yo supone ser únicas y por lo tanto definitorias de quien no puede ser alguien más. Desde esa identidad que se han conformado nuestras sociedades con base en acuerdos que permiten la convivencia y el establecimiento de tradiciones y costumbres con los cuales se funda la cultura. He aquí que la conciencia y su intencionalidad de autorreferencia y contraste con el mundo han sido partícipes de un refinamiento del pensamiento y lenguaje capaces de abstraer, formar, determinar y describir el mundo para experimentarlo y transformarlo a voluntad, como parte de la exclusiva identidad humana con que se ha conformado nuestra conciencia a través del tiempo. Aquí algunas tablillas antiguas, algunos signos de piedra de lo que expone nuestro colega Juan Miguel. Bueno, el siguiente artículo, son artículos, el arte del buen hablar sobre las cosas y el saber del diseño, de Jorge Peniche Moyo. El autor aquí nos explica en su artículo que el arte del buen hablar sobre las cosas y el saber del diseño obliga al mismo diseñador, que es el autor de obras que resuelven de manera práctica y fiel los objetivos del producto diseñado, de satisfacer necesidades de los mismos, toda vez que los objetos de diseño deben ser la respuesta a las necesidades detectadas. El uso adecuado y oportunamente claro en su expresión oral debe ser preciso en su descripción, o sea, objeto de servicio, de tal forma que no deje duda de su uso y función. De igual manera se podrán observar ejemplos desarrollados en cada tema del presente artículo que ayudan a su comprensión. Bueno, aquí vemos vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, y el último que voy a reseñar es en inglés de Olga Margarita Gutiérrez Trandero, también en colaboración con otra colega, Laurelisa Cerrato Zavala, y la imagen gráfica por identidad en el siglo XIX. El presente artículo ofrece al lector documentos inéditos que le permitirán valorar la lucha por construir la identidad de uno o varios grupos de poder,
así como la fuerza e influencia de la imagen y el espacio como agentes generadores o transformadores de nuevas visiones en el arte y el diseño. En esta investigación se plantea el supuesto de que a través de la pintura de historia, liberales y clero del siglo XIX, pudieron lograr sus cometidos en cuanto a implantación de ideales relativos a su particular concepto de nación, aspecto que impactó fuertemente sobre la imagen gráfica de los comercios, particularmente en las facturas empleadas en las actividades comerciales de este periodo histórico. Va un poco en la línea del otro de las Guadalupe. Bueno, y aquí el último que voy a reseñar es, tenemos dos ejemplos de mercerías y ferreterías, etc. Almacén de fierro, etc. Bueno, el último que voy a reseñar es el escrito por mí. Aquí el autor nos propone que a pesar de la conquista y el colonialismo, la gran mayoría de los mexicanos tenemos una identidad compartida y consciente que se ve reflejada en múltiples manifestaciones individuales y colectivas, tales como el color y su aplicación en cualquier manifestación popular oculta, el uso de una lengua española cargada de elementos propios de nosotros y el uso de términos náhuatl para designar nuestros lugares como Tlalpan, Coyoacán, Iztapalapa, Azcapotzalco, Xochimilco o Teotihuacán, que por otro lado fueron rebautizados como San Agustín de las Cuevas en el caso de Tlalpan o San Juan en el caso de Teotihuacán. También tenemos un símbolo religioso, no necesariamente católico ni pagano, pero sí completamente mexicano, la Guadalupe. Asimismo se muestra en la fiesta y la música omnipresentes todos los días del año, en una gastronomía riquísima y sumamente variada, a la cual nos referimos con sus nombres originales: tamali, chapulines, escamoli, tapatoli, bausontes, huitlacoche, guacamole, etc. Bueno, no me queda más que pasar la palabra, aquí todos algunos ejemplos, porque digo, la bandera no necesariamente es una cosa que nos unifica, etc. Ahora le paso la palabra a mi colega, la doctora Rodríguez Mondragón, para que reseñe los siguientes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, yo les voy a hablar de los capítulos que están en el capítulo 3. El capítulo 3 está titulado Identidad y lenguaje en la arquitectura y la vivienda. El primer artículo del capítulo 3, titulado La vivienda de interés social, conformación de identidades, uso y ocupación del espacio privado. Este artículo, desarrollado por las doctoras María Concepción Duarte Trujillo y la doctora María Teresa Esquivel Hernández, ambas profesoras investigadoras de la UAM Azcapotzalco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, este artículo aborda el trabajo donde las autoras buscan indagar las relaciones que se establecen entre los sujetos y donde habitan, considerar el espacio habitacional como un bien edificado desde la concepción y la parte funcional y estética del arquitecto, pero también desde la de los habitantes, es decir, esta óptica de la apropiación que le dan las personas a los espacios en los que viven y en los que habitan, y que tienen un significado que va cambiando al habitarlo. El objetivo del artículo es comprender estos espacios no solo con la condición del espacio físico, sino también como un espacio simbólico en el ámbito donde la vivienda, de manera directa con la identidad del individuo, va cambiando y se va construyendo. Hay dos casos que se trabajan en el artículo: la vivienda de interés social, que tiene uso y apropiación de algunos espacios, y la vivienda desde la vista de los desarrolladores privados, en el caso de la agricultura. Y bueno, el siguiente artículo, desarrollado por la maestra Guadalupe Díaz Ávila y el doctor Víctor Manuel Goñantes Vázquez, ambos profesores investigadores de la UAM Azcapotzalco, de la División de Ciencias y Artes del área de Historia del Diseño. Ellos trabajan en un artículo titulado El lenguaje simbólico en la arquitectura. Este artículo habla de que el lenguaje no es otra cosa que la interacción entre el interlocutor
y el escucha. Y para el arquitecto es una tarea cotidiana este ejercicio de comunicación. A través de este proceso se logra una confianza y el convencimiento para crear edificios que son una síntesis de una serie de necesidades expresadas por los usuarios. Cada muro delimita un espacio y en el que se desarrollan actividades determinadas. Estos edificios cumplen con la misión de ser el reflejo de la sociedad y más aún del momento cultural que las produce. Esto no podría ser posible sin el acompañamiento de un lenguaje codificado, ya que intervienen en él una serie de significados que tienen relación directa entre formas y materiales y combinaciones entre sí. Esta tarea de codificación del significado es el quehacer del arquitecto, ya que se debe traducir al introductor lo que llamamos lenguaje simbólico de arquitectura. Y es de este lenguaje del que se trata de hablar en el artículo, no sin tomar en cuenta otras formas de lenguaje de la arquitectura. Y bueno, el artículo está ilustrado con algunas edificaciones, algunos proyectos arquitectónicos. En la pantalla podemos ver ejemplos de la iglesia y templos que emplean ingeniería. Hay vitrales también que comunican, que tienen que ver con estas edificaciones, también obviamente con la parte del lenguaje. También se muestran en las ilustraciones algunos ejemplos de cúpulas. Estas cúpulas están, son fotografías de 2010 y bueno, es parte de lo que se muestra en este artículo. Y el siguiente artículo, que ya forma parte del capítulo 4, titulado Identidad y lenguaje en la expresión y la comunicación. El primero está a cargo de Fabián Robles y está titulado Dimensiones de la escritura japonesa. Fabián Robles Contreras es un autor que trabaja en una editorial llamada NBK Libros, y bueno, en su artículo trata de mostrar y exponer acerca de la relación que tienen los japoneses con la escritura. No se trata de una historia de la lengua japonesa, ya que el contenido antropológico y el desarrollo de tantos siglos del uso de esta escritura sería materia de un análisis mucho más profundo. Pero el artículo se centra en mencionar algunos aspectos sutiles de conocer para quienes estén interesados en el desarrollo de los caracteres y sus diversas morfologías o glifos en Japón. Y nos da parámetros desde diferentes ángulos para explorar la relación que tienen los japoneses con una herramienta llamada letras, caracteres o escritura. La escritura en Japón puede ser vista como imágenes, como signos de comunicación visual, auditiva, como portadora de significados, como receptáculos de magia y de historia, entre muchas otras cosas. Bueno, está ilustrado, tiene caracteres de este lenguaje, muestra ilustraciones de cómo se han ido desarrollando, cómo tienen diferentes significados. Y bueno, este es un artículo bien interesante porque nos habla de símbolos diferentes a los que nosotros ocupamos acá en México y en la lengua española. El otro artículo que está incluido en este capítulo 4, Identidad, lenguaje y expresión en la comunicación, está a cargo de la doctora Guadalupe Ruiz de la Torre, profesora investigadora de la UAM Azcapotzalco, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y está titulado Entre volcanes, héroes, mujeres y fiestas, la identidad nacional en los calendarios mexicanos. Este artículo abre con la siguiente frase de Carlos Monsiváis, que dice, y cito, entre volcanes, héroes, mujeres y fiestas, la identidad nacional en los calendarios mexicanos. Los cromos son aquellos símbolos populares más presentes u omnipresentes a los que acompañan los flashes de la memoria. Y bueno, aquí la autora nos muestra cómo los calendarios diseñados durante la primera mitad del siglo XX se convirtieron con el tiempo en una historia en movimiento, una fotografía viva de la gran trama que fue el arte, la sociedad y la cultura de esa época, cromos que se clavaron en el corazón del pueblo. Generaciones enteras crecieron con estas imágenes que ahora son parte de la remembranza en un escaparate de nostalgia al surgir el sentido de la identidad nacional después de la Revolución de 1910. Al final, estos calendarios se muestran como testigos de personajes, paisajes, hábitos, costumbres de la
la cultura popular urbana, destinados a llegar a todos los sectores de la población que han frecuentado casas, negocios, lugares íntimos de los mexicanos por largos años, dejando una huella imborrable en nuestra memoria. Y bueno, está ilustrado con justamente estos cromos que van de ilustraciones, digamos, desde representaciones de la Virgen de Guadalupe, fotografías de artistas o actrices o de modelos. Y bueno, esto es lo que estamos viendo en la pantalla. Y bueno, finalmente les voy a platicar del artículo que trabajé en colaboración con el maestro Martín Milagro. Y bueno, este artículo está titulado Lenguaje virtual. Y aquí nosotros tratamos de explicar cómo el lenguaje virtual ocurre en las redes sociales y en los chats, en esta comunicación digital. Pese a sus carencias en muchas ocasiones de sintaxis o de desapego a los modelos de escritura formal, ha permitido el proceso de comunicación en estas nuevas generaciones. Así, no se trata de un retroceso, sino de una transformación de los modos de comunicación de los individuos. Esta comunicación virtual se comparte en una especie de comunicación efímera donde se inventan nuevos estilos de escritura y de interacción, y en esta comunicación informal se articulan las palabras empleando fonemas y omitiendo vocales con el uso de números. En general, esta comunicación se utiliza en redes sociales y en el cotidiano de las nuevas generaciones. Bueno, el artículo habla de cómo surgen los emojis, cómo surgen todos estos símbolos de comunicación, cómo evolucionan de cuando se diseñaban para dispositivos electrónicos que tenían tableros realmente muy pequeños y con muy poca cantidad de caracteres, y cómo se convierten en estas ilustraciones que ahora expresan sentimientos, emociones. Y bueno, aquí en la pizarra vemos uno de los primeros celulares, las primeras pantallas que eran muy pequeñas, tenían muy pocos caracteres. Les invitamos a que descarguen el libro que ya está en el repositorio institucional de Salamato y la Gama Santos. Bueno, pues estamos abiertos a preguntas. Muchas gracias por su atención. Bueno, nos gustaría que primero también que bajen el libro, que lo vean, que no consulten temas de eso, lo lean, pero si hay alguna pregunta, nosotros podríamos tratar de contestar. Chistes, sí. Bueno, más que nada, hay un tema como ¿cuál sería el primer error en la búsqueda de un nuevo estilo? Como ya vemos, hay estilos góticos, hay estilos, hay bastantes estilos de arquitectura, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el primer error que nosotros como arquitectos cometeríamos en que nuestra identidad cultural se fuera de las manos y no pudiéramos transmitirlo en nuestras edificaciones o en nuestros aspectos de arquitectura? Muy interesante, muy buena pregunta. Y yo creo que el primer error, conste que esta es otra parte, pero el primer error de varios de los grandes arquitectos mexicanos que he platicado, ya varios de ellos lo hicieron, correcto. El primer error es no conocer desde el punto de vista profundo nuestra historia y no ser sensibles a nuestra historia y a nuestro pueblo actual. Yo creo que el buscar nada más forma y función sin una significación profunda, que es un poco de lo que trato en el artículo sobre la semiótica basado con Charles Peirce, que es un poco críptico de la semiótica, es lo que más me ha gustado y interesado, es parte de mi tesis. Mi tesis es de arquitectura, exactamente la semiótica como base de para la teoría de la arquitectura. Entonces yo creo que ese punto sería, vamos, no puedes
dar lo que no tienes, o sea, no podemos dar ni expresar menos en el diseño y en la arquitectura si no estamos bien metidos en lo que es no solo la forma, sino en lo que fueron sus funciones y los significados que queremos expresar. Claro que es muy amplio y que cada podría darse, tenemos grandes arquitectos que van a dar. Acuérdate de una palabra, origen. Para ser original hay que regresar al origen. Mira, hay un arquitecto que se llama Luis Barrera, él buscó atrás, por eso está famoso. Todos quieren innovar y hacer cosas, pero yo siempre digo, primero busquen atrás, o sea, primero vamos a ver cómo somos hoy, cómo es nuestra gente, qué quiere nuestra gente, porque yo doy una materia que se llama cultura y diseño, y la cultura tiene mucho que ver con la antropología. ¿Quién es el otro? Nosotros debemos diseñar para el otro, no para nosotros. Entonces, ¿quién es el otro? ¿Quién va a habitar esa casa? Si tú piensas que tú vas a habitar esa casa, pues estás en un error. ¿Quién es el que la va a habitar? ¿Qué quiere que va a habitar esa casa? Ahora los arquitectos hacen cuartitos, hay que hacer la salita, el comedor, las recamaritas y todo. Eso es lo que la gente quiere. Hay que preguntar. Y bueno, ¿cómo son las casas de la gente en el campo, por ejemplo? Yo lo digo, hay que empaparse de los orígenes. Sabiendo cómo es el origen, pues podemos proponer algo, pero si no sabemos cuál es el origen, pues no podemos proponer nada, porque vamos a hacer la casa como la hace todo el mundo. Y vamos a hacer las casas como en Italia, en Alemania, porque los alemanes, es que quién sabe, no sabe nada de aquí. Inclusive los colores que usamos aquí no existen en Alemania, ni en Francia, ni en Italia, porque no hay la misma luz. Hay que estudiar la luz, todo el mundo, los colores. Es que Goethe escribió sobre el color, no sirve porque Goethe no tiene la misma luz que hay aquí. Aquí el sol se come los colores, allá no hay sol como acá. Los vinos alemanes no logran graduación alcohólica. ¿Sabes por qué no logran? Por eso son horribles. No llegan a graduación alcohólica porque no hay sol. Ese sol determina mucho los colores. No sé si sabrá qué decir. Sí, ¿alguien más? ¿Alguien más que quisiera preguntar? Anímense para que tenemos un poco de tiempo. Sí. Yo no me había preparado para he ido a algunas presentaciones y es una aburrida. Esta no fue para Muchísimas gracias. Tratamos, es que es cierto, hay que acercarlos, hay que llamarlos a que lean, pero también hay que invitarlos de una manera que se nos haga un poco más rico para eso. Yo soy fanático del libro, pero del libro, no del libro digital, del libro. La mayoría del libro es una obra de arte tercero, yo solo. Y es más, tenemos un laboratorio de lenguaje y tipografía, del cual dirijo allá en la universidad, en donde, como mucha gente se ha estado deshaciendo de libros de arte y de libros impresos en el 19, en el 20, pues pueden conseguirlos bastante buenos precios, algunos ya no en muy buen estado, pero bastante bien, porque hay que ver que tenemos que, no obstante la tecnología, no obstante